Muy buenos días. Bienvenidos a esta presentación del ADA 3, que es una animación de reacciones de primera fase. El equipo está conformado por Canul Polanco Oliver Isaías, Chan Chuk Mari Carmen, Q Martín Sareli Mercedes, Quijano Sánchez Eduardo Iván, Uco Uc Marco Leonardo. Y en este caso hablaremos acerca de la citometría de flujo. La citometría de flujo. Bueno, su fundamento. Básicamente es un método de análisis celular el cual es multiparamétrico, es decir, que nos va a permitir evaluar múltiples parámetros de forma simultánea y el cual es individual para cada una de las células. Estas células pues tienen que estar básicamente suspendidas en una solución. Pues básicamente se fundamenta en medir las características de dispersión de luz y fluorescencia que poseen las células conforme pasan a través de un rayo de luz. El impacto de cada célula con el rayo de luz va a producir señales que corresponden a diferentes parámetros celulares, los cuales van a ser recogidos por distintos detectores que van a convertir dichas señales en señales electrónicas que posteriormente van a ser digitalizadas para poder medir de manera simultánea varios parámetros en una misma célula. Esta técnica va a emplear anticuerpos monoclonales, los cuales están unidos a fluorocromos. Estos van a ser detectados y visualizados mediante un sistema informático apropiado y de forma rápida. Esto va a permitir analizar un elevado número de partículas, las cuales están suspendidas en un periodo de 5.000 partículas por segundo o también llamados eventos. Esto nos va a permitir obtener información simultánea de diversos parámetros celulares y va a permitirnos identificar paralelamente antígenos de superficie y también antígenos citoplasmáticos. De esta manera nos va a permitir cuantificar la intensidad antigénica por medio de los canales medios de fluorescencia y lo cual nos permite emplear múltiples marcajes o múltiples fluorocromos, los cuales se van a detectar a diferentes longitudes de onda y los cuales van a ser depositados o más bien interpretados en lo que es un equipo informático. Bueno, como se habló con anterioridad en el fundamento de la citometría de flujo, este se utiliza para contar y analizar tanto tamaño, forma y propiedades de cada una de las células que se encuentra dentro de una población de tipo heterogénea. Este tipo de técnica son cuantitativas y se analizan mediante un software específico. De igual manera, el equipo se compone de una muestra, como ya había dicho, en una suspensión de tipo heterogénea que contienen las células a analizar, fluidos que moverán dentro del equipo a la muestra, láseres que harán que se exponga hacia la luz las células, ópticas y detectores, que valga la redundancia, detectarán esa luz emitida por la célula y un sistema sofisticado donde se analizará esa luz que se emitió de forma cuantitativa. Pero bueno, ya aunado esto, ¿cómo funciona un citómetro de flujo? De manera general, el citómetro de flujo, para empezar a utilizarlo, se preparará una suspensión, como ya bien se mencionó, de tipo heterogénea. Esta suspensión se introducirá en el equipo y a través de un aspirado se mezclará en una corriente de solución salina que se conducirá a través de un canal más estrecho, como se muestra en la animación. Posteriormente, lo que hará la célula es pasar a través de un punto de interrogación. ¿Pero qué es el punto de interrogación? Bueno, es el láser que emitirá el equipo. Dicho láser lo que hará es pasar a través de la célula para que cada célula logre ser analizada. ¿Cómo será analizada? Pues bueno, de acuerdo hacia donde emita la luz y de los colores que lo emita, se analizará la muestra a través del equipo. Y bueno,
Cada célula que esté dentro de dicha solución será analizada por tamaño, por lo que es su forma y sus propiedades que contiene. Esta diapositiva que sigue de acuerdo a cómo se utiliza un citómetro de flujo, podemos ver lo que son 5 cosas. Uno que está de color verde, otro que está de color naranja, lo que es el láser y la célula a analizar. A continuación explicaré qué es cada uno de esos componentes, esas cajas que vemos, esos lentes que parecen que están, qué es lo que analizan y para qué sirven. Vemos que es las 5 cosas que tenemos allá presentes y bueno, lo que va a pasar es que pasará la luz a través de la célula de dos formas, de tipo directa o hacia adelante y de tipo lateral o una dispersión de lado. Al momento de que nosotros estemos analizando la célula, va a ver lo que es el rayo láser que se había explicado con anterioridad y este rayo láser va a pasar a través de la célula. Y este láser, como mencioné, nos va a dar lo que son dos tipos de dispersiones, tanto la directa, que es la luz que vemos emitida hacia adelante, ¿ok? Y la lateral, que es la que vemos dirigida hacia un costado, ¿ok? Entonces, lo que vamos a analizar, y como había mencionado antes de igual manera, es tanto el tamaño, forma y complejidad. Entonces tenemos dos sistemas, un side scatter y un forward scatter. Entonces, el forward scatter, que es la que analiza la dispersión directa, es decir, la dispersión que va hacia adelante de la célula, analizará lo que es el tamaño. Y por su parte, el side scatter analizará la complejidad que la célula puede llegar a tener, así como la forma que la célula tiene. Se ve a continuación en estas diapositivas es que, como vemos, tanto células linfocíticas de tipo T, CD8 y CD4 igual pueden ser iluminadas por fluorescencia. Esto ayuda a detectarlas de mejor manera. ¿De qué forma? A que de acuerdo a los antígenos que tenga una célula podemos detectar si ésta se encuentra o no. Es decir, que por ejemplo, si nosotros queremos detectar células de tipo CD4, nosotros pondremos un anticuerpo que llegue a ese antígeno, a ese receptor, como bien dice la imagen, que emita una fluorescencia, es decir, un anticuerpo sensibilizado con un fluorocromo que nos emita luz, en dado caso que este anticuerpo se pueda unir a un receptor de tipo CD4, esto dejando de lado a la CD8. Y por otra parte, si nosotros queremos detectar un linfocito T CD8, nosotros lo que haremos es buscar un anticuerpo que se una a ese receptor y tenga una fluorescencia, dando que vamos a tener linfocito CD8, pero no CD4. O se pueden encontrar en este tipo de técnica los dos, y por ende van a emitir ambos una fluorescencia. Detecta a los costados y hacia enfrente, como habíamos dicho, y es de la misma forma, funciona igual, es decir, va a haber una dispersión directa que se detectará el tamaño y una dispersión de tipo lateral donde veremos la forma y la complejidad de la célula, que es la fluorescencia que da esto. Y bueno, ¿cómo se leen los resultados de la citometría de flujo? Bueno, como bien dije, y ya fue de mucha manera repetitiva, el forward scatter detectará lo que es el tamaño y lo que es el slide scatter será lo que es la forma y complejidad. Y como vemos a continuación, hay tres coloraciones, una de tipo verde, una de tipo rojo y una azul. Bueno, mientras más se mueva hacia la derecha, es decir, en el eje de las X, en el forward scatter, mayor será el tamaño de esta célula. Y mientras más se mueva hacia arriba, más será la forma y complejidad que tiene esta célula. Es decir, que se expresa más veces. Y bueno, por ejemplo, en la parte de abajo
tenemos lo que son plaquetas, que pues como sabemos son de menor tamaño y su forma y complejidad se repiten de pocas veces. Y después tenemos dos células más que son de mayor tamaño que las plaquetas y la última es aún mayor que las dos anteriores. Y así es como se lee un citómetro de flujo, es decir, en el eje de las X veremos el fold-wire scatter y en el eje de las Y el slide scatter, determinando lo que es las tres cosas que necesitamos: el tamaño, su forma y su complejidad. Sobre las aplicaciones en el laboratorio clínico de la citometría de flujo, tenemos principalmente la identificación y cuantificación específica de células. Para esto podremos llegar al diagnóstico o seguimiento de patologías como leucemias, linfomas, inmunodeficiencias primarias y el monitoreo del estado hematológico de ciertos pacientes con infecciones como el VIH, así como la detección de células cancerosas o tumorales. También podemos obtener un contagio celular igual a una forma leucocitaria y así poder tener un análisis de la médula ósea a profundidad. De igual forma, las aplicaciones en investigación tenemos el monitoreo de contenido del DNA, proliferación, saber cuando una célula está en apoptosis, la expresión de fenotipos, la expresión de genes reporteros, especies reactivas de oxígeno, saber cómo va el ciclo celular, la resistencia a drogas, citocinas y quimiosinas, tanto intracelulares como solubles. De igual manera, en el área de inmunología tienen aplicaciones como la determinación de sus poblaciones linfocitarias, como lo es el linfocito T efector, el linfocito T de memoria central, linfocito T de memoria efectora. También está presente la inmunofenotipicación de leucemias y linfomas. También existen distintos parámetros funcionales, como lo son la actividad enzimática, el intercambio de iones y el potencial de membrana. También existen parámetros nucleares que están basados en expresión de genes, en el ADN y en las moléculas de regulación. Entre las principales ventajas proporcionadas por esta técnica tenemos la obtención de medidas cualitativas y cuantitativas para cada célula presente en la suspensión, así como la posibilidad de medir múltiples parámetros de manera simultánea y múltiples marcajes para cada célula, proporcionando estos datos con una alta sensibilidad y especificidad, aunado a un corto periodo de tiempo para el análisis de una gran cantidad de muestras. Entre las desventajas encontradas en esta técnica tenemos el alto costo de adquisición del equipo y reactivos, así como el limitante de la visualización microscópica de la muestra, obteniendo nula información de las morfologías celulares. Por otra parte, se requiere la práctica y conocimiento en el tratamiento y preparación de la muestra. Y por último, no podemos conocer la ubicación del ligando presente en la célula.